Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Luisa Garay y en esta oportunidad, junto a Alanis Mesa, Carmen Román, Luisa Contreras y María Alejandra Villa, les venimos a socializar el diseño de la unidad didáctica en el curso de didáctica, bajo la tutoría de José David Aragón Peña. En primer lugar, vamos a socializar el concepto de unidad didáctica. Bueno, una unidad didáctica es un conjunto de actividades y recursos pedagógicos diseñados para abordar un tema específico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La unidad didáctica o secuencia didáctica tiene la siguiente estructura. Inicio. En él se despierta el interés de los estudiantes y se establecen los objetivos de aprendizaje. Desarrollo. Aquí se presentan y se exploran los conceptos claves, se realizan actividades prácticas, se fomenta la participación activa y además también se presenta la información relevante. Y por último tenemos el cierre, que es donde se resume todo lo aprendido. Aquí se refuerzan los conocimientos y además se realiza una consolidación y evaluación del aprendizaje. A continuación hablemos de la evaluación y su importancia en la unidad didáctica. Bueno, la evaluación es un aspecto crucial para medir el progreso de los estudiantes y determinar si estos han alcanzado los objetivos de aprendizaje. A continuación vamos a hablar sobre unos aspectos importantes en la evaluación. Primero que todo tenemos inicio de evaluación. En esto es muy conocida la evaluación diagnóstica, que es la que se hace de momento inicial antes de desarrollar la unidad didáctica. Aquí se evalúan los conocimientos premios. Alcances de la evaluación. Tenemos la formativa, que es el monitoreo continuo del progreso, y la sumativa, que es la medición al final de la unidad. Como estructura de evaluación tenemos primero variedad de instrumentos, en donde podemos nombrar pruebas, proyectos, presentaciones, entre otros, y también tenemos la retroalimentación, la cual tiene que ser oportuna y constructiva. Adaptación continua. En esta es muy importante, ya que nos permite realizar ajustes en la enseñanza y se da según los resultados de evaluación. Y por último tenemos la reflexión, en donde se da paso a la autoevaluación y metacognición en el desarrollo de la autorregulación. En pantalla podemos visualizar los datos de la unidad diseñada, en donde el tema escogido fue los órganos de los sentidos. Este tema hace parte de la asignatura de Ciencias Naturales y lo desarrollamos exclusivamente para el grado primero. En nuestro diseño de unidad didáctica cuenta con el siguiente marco teórico, en donde podemos mencionar la teoría del desarrollo sensoromotor de Piaget. Según Piaget, los niños experimentan el mundo y construyen su comprensión a través de la interacción sensoromotora. En segundo lugar, tenemos la teoría socioconstructivista de Vygotsky, el cual destaca la importancia de la interacción social y el aprendizaje colaborativo. También tenemos la psicología del aprendizaje significativo de Ausberg, quien propone el aprendizaje significativo, en el cual los conocimientos se relacionan con las experiencias y los conocimientos previos del estudiante. Por último, tenemos la teoría de las inteligencias múltiples, en donde el autor propone que la inteligencia no es única, sino que se manifiesta de diferentes formas. En el marco conceptual, algunos de los conceptos que vamos a estar en relación son los órganos de los sentidos. Esto se refiere a las estructuras anatómicas como los ojos, oídos, piel, lengua, entre otros. Estos permiten a los seres humanos recibir el entorno y recibir estímulos. También tenemos la percepción sensorial, que es la capacidad de los órganos de los sentidos para detectar estímulos del entorno. Desarrollo sensoromotor, la progresión del sistema sensorial y motor desde el nacimiento hasta la adquisición de habilidades motoras y perceptivas coordinadas. Y por último tenemos el aprendizaje significativo, el cual es un proceso en donde los conocimientos se integran con la información existente en la estructura cognitiva del estudiante. A continuación, la siguiente compañera. Como descripción del tema, la unidad didáctica o tema seleccionado por el grupo
fue el descubrimiento de los órganos de los sentidos, diseñada para el grado primero en el área de ciencias naturales. Tiene como objetivo explorar de manera participativa las funciones de los 5 órganos de los sentidos. Además, como grupo seleccionamos este tema debido a la relevancia en el desarrollo integral de los niños de este grado. Le damos la palabra a la siguiente compañera. A continuación, les voy a hablar sobre los objetivos que quieren alcanzar con esta actividad. Son los siguientes: identificar y nombrar los 5 órganos de los sentidos, comprender las funciones especificativas de cada órgano en la recepción sensorial, participar en actividades prácticas que estimulen cada uno de los sentidos, relacionar los órganos de sentidos con situaciones cotidianas y experiencias personales, fomentar las expresiones orales y artísticas de las experiencias sensoriales. Siguiente compañera. También tenemos los contenidos, los cuales son los hechos con relación a lo que cada estudiante debe aprender. Como primer punto tenemos la presentación de los órganos de los sentidos, que es al momento de nosotros presentarles, a darles a conocer por medio de imágenes dichos órganos de los sentidos. Como segundo punto tenemos las funciones de cada órgano, que es donde se explica de manera específica la función que adquieren cada uno de estos. Como tercer punto tenemos las actividades prácticas, basadas en el desarrollo de actividades lúdicas o de experimentos que involucren cada uno de estos sentidos. Como cuarta tenemos la relación con la vida cotidiana, donde se establece una conexión de los órganos de los sentidos con las experiencias personales. Y tenemos como quinto la expresión artística y oral, que es donde se fomenta la expresión creativa mediante actividades artísticas y narrativas. La metodología está enfocada o enfatizada en los experimentos y actividades lúdicas para facilitar la comprensión de los niños sobre los órganos de los sentidos. Por otra parte, la evaluación está centrada en la participación de manera activa y práctica de la función de los órganos de los sentidos. También podemos observar unos resultados de aprendizaje donde se evalúan las capacidades de los niños o de los estudiantes. En este momento, una de las capacidades sería de nombrar y señalar los órganos de los sentidos en su propio cuerpo. Por otra parte, también pueden describir la función específica de cada uno de estos órganos. Los estudiantes participarán activamente en diversas actividades prácticas donde demuestran la comprensión de los conceptos aprendidos. Y para finalizar, los estudiantes reconocen la importancia de cuidar los órganos de los sentidos mediante hábitos saludables. Le doy la palabra a la siguiente compañera. Secuencia didáctica. Introducción. Presentar el tema de los órganos de los sentidos de manera motivadora. Hacer diferentes preguntas sobre el tema los órganos de los sentidos. 2. Exploración de los sentidos. Realizar actividades para que los niños identifiquen y nombren el tema. 3. Experiencia sensorial. Realizar diferentes experimentos para que los niños experimenten y comprendan cómo funciona el tema. Cuarto, reflexión y discusión. Promover la reflexión y discusión sobre la importancia de cada sentido en nuestra vida cotidiana. Y realizar preguntas de qué pasaría si no tuvieras alguno de estos sentidos, cómo podemos cuidar nuestros órganos de los sentidos. 5. Aplicación y creatividad. Fomentar la aplicación de lo aprendido en situaciones cotidianas, cómo identificar los colores, sonidos o sabores en el entorno. 6. Evaluación. Evaluar el aprendizaje de los niños a través de preguntas orales, actividades escritas o dibujos relacionados con los órganos de los sentidos. Primera actividad. Adivinar el órgano de los sentidos. En esta actividad, los niños participarán en un juego de adivinanzas, donde les explicaremos acerca de los órganos de los sentidos. Les haremos adivinanzas sobre ellos. Ejemplo, soy redondo es redondo y me ayuda a ver. ¿Qué soy? El cual los niños deben responder correctamente que se trata del ojo. Aprendizaje que se desarrollarán, identificaremos y reconocimiento de los diferentes órganos de los sentidos. Desarrollo de razonamiento lógico y habilidades de deducción. Expresión oral y comunicación al compartir las respuestas.
Estimulación y coincidencia sensorial al relacionar las descripciones en los órganos correspondientes. Le doy paso a la siguiente compañera. Bueno, continuamos entonces con la parte del desarrollo. Esta parte se llama Explorando los sentidos. Los niños aquí en esta actividad van a participar de un juego interactivo donde deberán identificar diferentes estímulos sensoriales utilizando sus sentidos. Se prepararán estaciones con diferentes objetos o materiales que estimulen los sentidos del tacto, la vista, el olfato y el oído. Los niños deberán explorar cada estación y utilizar sus sentidos para identificar y describir las características de los objetos o materiales. Al final se realizará una feria de experiencias sensoriales. En esta feria, los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar y compartir sus descubrimientos sensoriales a través de estaciones interactivas que estimulan los sentidos. Cada estudiante presentará una experiencia sensorial única y emocionante para que sus compañeros puedan experimentarla y aprender juntos. Bueno, en cuanto a las estaciones, pues son actividades que hacemos en diferentes espacios donde se estimulen cada uno de los sentidos. Podríamos decir que pues la parte auditiva podría ser canciones, la parte de tacto pues sería amasar plastilina, hacer diferentes cosas con masillas, en fin, la idea es de que el niño pueda pues estimular cada una de estas partes de los sentidos. Compañera, continúa. Bueno, en pantalla podemos visualizar la evaluación, los criterios y las escalas que hemos estipulado para cada una de las actividades que se van a desarrollar en nuestra unidad didáctica. Por ejemplo, en la actividad Adivina el órgano de los sentidos, especificamos 5 criterios en los cuales voy a nombrar algunos de ellos. El criterio 1 es identificar correctamente los 5 órganos de los sentidos. El criterio 2 es identifica todos los usos que tienen los órganos de los sentidos, y así son diferentes criterios. La escala es una escala que va desde el 1 hasta el 5, en donde el 1 ubicamos no identifican ningún órgano de los sentidos, y el 5 identifica perfectamente los órganos de los sentidos. A continuación, les voy a mostrar la escala de valoración. Como les dije, va de 1 a 5, en donde 1 no se cumple con el criterio, el 2 es insuficiente, el 3 es suficiente, el 4 sobresaliente y el 5 es excelente. A continuación, la compañera va a compartir una reflexión. Para concluir, elaborar las unidades didácticas fue una habilidad fundamental para nosotros como educadores, ya que nos permitió adquirir experiencias de aprendizajes efectivas. La habilidad de adaptar la enseñanza según las necesidades de los estudiantes y utilizar variedad de recursos al momento de evaluar de manera continua. No solo mide el aprendizaje, sino también lo mejora. En última instancia, aprender a elaborar unidades didácticas es clave para facilitar un ambiente educativo enriquecedor que promueve el desarrollo integral de los estudiantes. Como podemos observar en pantalla, los referentes bibliográficos fueron los que utilizamos para poder diseñar esta unidad didáctica. Muchas gracias, bendiciones.